tienen AutoCAD, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, ¿qué es lo que estamos analizando? Una perspectiva. Lo que estoy analizando es que estoy segmentando. ¿Sí? Y lo que yo acabo de encontrar es este ángulo, este grado de curvatura. Aquí me marca 14. Vamos a modificarlo para que veamos cuánto es lo que nos está otorgando. Bueno, lo que nos está otorgando es 13.46, pero si observan, yo tengo 10.09. ¿Qué es lo que estoy encontrando? Este grado, déjenme lo corrijo para que puedan observar. Lo que yo estoy buscando son estos 10 metros en la longitud de la cuerda, del arco, perdón. Estos 10 metros. Cuando yo tengo 10 metros en la longitud, yo estoy encontrando el grado de curvatura, que son 13 grados 38 minutos 30.67 segundos, que es lo que estoy encontrando. Si bien para yo encontrar esta cuerda, esos 9.9764, yo tengo una fórmula. ¿Qué fórmula es? Es la fórmula que tienen como, ¿sí? Es la cuerda equivalente a 2 veces el radio por seno del grado de curvatura sobre 2. Entonces es 2 multiplicado a 42 metros por seno por el grado de curvatura, es 13
13 minutos, 13 grados, 38 minutos, 30.67 segundos. Todo esto sobre 2. Para realizar esta operación me tiene que dar 9.976 metros. La cuerda siempre va a ser menor al arco o a la longitud del arco. Yo aquí lo puse con más decimales. ¿Sí? Hasta aquí tenemos duda. Hasta aquí tenemos duda. Bueno, si observamos, yo tengo una diferencia entre la longitud del arco y lo que yo encontré como cuerda. ¿De cuánto es? Bueno, solamente restamos 10 menos 9.976. Esto es igual a 0.024. ¿Sí? En otras palabras, para hablarlo, esto es en metros. En otras palabras sería 24 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del arco es mayor que la longitud de la cuerda. Pero ¿qué ocurre si ahora yo tomo a los 10 metros como una cuerda unidad? ¿Dónde? Bueno, voy a ocupar esta misma fórmula, bueno, semejante, pero ahora con P 2 veces el arco seno, o seno a la menos 1, es lo mismo, sobre la cuerda sobre 2 veces el ratio. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que yo estoy teniendo una cuerda de 9.976, pero si ahora yo la cambio a esa cuerda por 10 metros, cuando la cuerda es igual a 10 metros, voy a hacer este análisis. Entonces me quedan 2, el arco, seno de 10 sobre 2 veces el radio. Esto es igual a 13 grados, 40 minutos, 27.48. Ahora yo tomo la distancia que existe como cuerda. Y eso me va a medir 10 metros. Si yo igual saco el ángulo, me va a dar 13 grados 42 minutos 27.42 segundos. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente la longitud del arco va a ser mayor. ¿Cuánto va a ser mayor? Aquí yo lo medí, pero lo debo de calcular matemáticamente. Por lo tanto, ese arco equivalente, S,
el arco equivalente va a ser igual a pi por el radio por GC sobre 180 grados. Pi por 42 y esto es igual a 10.024 metros. Y esto es mayor que mi cuerda. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Entonces ahora podemos observar que el arco es mayor que la cuerda cuando la cuerda vale 10 metros. Ahora bien, a lo que respecta a las longitudes de las curvas, yo tengo dos formas de obtenerlas. ¿Sí? ¿Qué longitudes? Estas longitudes. Esta longitud y esta otra longitud. Si nosotros observamos, son iguales. Aquí no tengo ningún problema. ¿Sí? Bueno, primero la voy a calcular como la longitud de la curva LS. Así tengo la longitud es igual a S por delta sobre S. Y esta fórmula es la ecuación 3.8. ¿Sí? Si yo sustituyo los valores, es igual, bueno, LS es igual a 10 sobre 120. Entre el grado de curvatura. Yo realizo mis operaciones, me va a dar 87.935 metros. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. Entonces, si ocupo la fórmula 3.8, 3-8, 3-9, perdón. ¿Cuál es esa fórmula? LS Ajá. es igual a pi por radio Uh-huh. por el ángulo Uh-huh. entre Sí. 180 grados. Ok. ¿Será igual o será diferente el resultado? Yo ya tengo todos los valores. Pi es un número, el radio es
variable que me la deben de otorgar, 42, delta 320 entre 180. Aquí es igual. 87.96. Es el mismo resultado, ¿no? 87, 9, 20. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? En la primera fórmula, yo estoy dividiendo que la longitud, o bueno, el ángulo de deflexión entre el grado de la curvatura, seccionado en 10 partes. En la segunda fórmula, es en la primera, en esta. En la segunda, estoy haciendo, bueno, estoy aplicando los radianes, porque al yo incluir pi sobre 180 estoy hablando de radianes. Entonces lo que estoy haciendo es transformando esos radianes multiplicados por el radio por el ángulo de deflexión. Si ustedes observan, en los dos estoy ocupando el ángulo de deflexión, solo que en la primera estoy empleando la relación S sobre el grado de curvatura, y en la segunda solamente estoy empleando el puro radio, ¿sí? Entonces yo tengo fórmulas para poderlos encontrar. ¿Por qué? Porque en todos los ejemplos que hemos hecho, bueno, en los que llevamos ahorita, empleo triángulos, trigonometría, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, ustedes pueden emplear senos, pueden emplear los cosenos, pueden emplear las tangentes o las inversas, no hay problema, ¿sí? Ahora bien, estas dos son del sistema de A. Ahora, el sistema de cuerda, yo tengo una ecuación, la ecuación 311. ¿Quién me puede dictar la ecuación 311? Porque el documento llega hasta la 3. Ahorita se los mando, déjense las apunto entonces. La longitud de cuerda es igual a la cuerda por el ángulo de deflexión sobre el grado de curvatura. Bien, yo ya tengo todos los datos. La cuerda, ¿cuánto vale la cuerda? 10 metros. Por el ángulo de deflexión, que son 120. ¿Sí? Sobre. Ahora bien, si no observamos, si yo lo calculo, yo ya lo calculé con el ángulo del sistema de arco que me dio 13 grados, 38 minutos, 36 segundos. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo voy a calcular con el siguiente, donde la cuerda vale 10. Por lo tanto, el ángulo para esa cuerda es 13 grados, 40 minutos, 27.42 segundos. Esto es igual a 13 grados, 40 minutos, 27.42 segundos. Por lo tanto, si hacemos esta operación, aquí es igual.
87.75. Y otro de 6. ¿Qué significa? Aquí tenemos que recordar algo en matemática, que entre mayor sea el denominador, menor debe de ser este resultado. ¿Sí? Por lo tanto, ese resultado que estoy obteniendo, este, va a ser menor a mi longitud del arco en el sistema de arco. Esa longitud de ese arco va a ser menor, esta nueva. ¿Y por qué? Porque lo que estamos haciendo es una comparación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo concluir de esto? Que dependiendo de las medidas, ¿por qué? Porque cuando yo empiece a seccionar, les dije que íbamos a hablar de flexiones. Es importante mencionar que dependiendo de las deflexiones, este PI que yo tengo como deflexión, yo puedo ir seccionándola. Y es importante que yo sepa cuándo debo de meter cuerdas, o cuándo debo de analizar la cuerda, o cuándo debo de analizar la longitud de arco. Para eso me sirve este tema, para irlos comparando. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros llegamos a los cadenamientos, cuando tenemos pues suerte, vamos a llamarlo así, suerte, cuando estamos desarrollando un análisis de una curva, ¿a qué le llamo que tengamos suerte? Ah, bueno. Que suponiendo en esta curva, yo voy a tener el siguiente cadenamiento. Yo tengo mi curva, y recuerden que nosotros empezamos con cadenamientos. Entonces yo tengo S. Si yo tengo un cadenamiento, un kilometraje 2 más 240, exactamente donde inicia mi curva, probablemente yo pueda ir seccionando de 5 en 5, de 10 en 10, 20 en 20. Aquí no tengo problema, porque las voy a ir seccionando, ¿no? De 5 en 5, de 10 en 10, yo voy a ir seccionando, y entonces el siguiente cadenamiento es 250, bueno, 2 más 250, 2 más 260, y
y así sucesivamente. Probablemente este también me quede con un número entero, un número cerrado. 2 más 270, 80, 90, 300, probablemente cabe en el 2 más 300. Aquí no tengo como mucho análisis que hacer porque por eso les digo que es suerte, pero ocurre alguna singularidad. Normalmente esto es muy esporádico, el porcentaje de que ocurra esto es normalmente el 2% de todos los proyectos que se han hecho. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad siempre la voy a tener como 2 más 243.300. Si fijan, no son números cerrados, siempre hay una variación. Entonces este tampoco es un múltiplo del 5, mucho menos del 10 y mucho menos del 20. Por lo tanto, me sirve hacer este análisis. ¿Para qué? Para que cuando empiece a hacer las deflexiones y que yo no esté midiendo acá, simplemente mida esta distancia a este punto, esta distancia a este punto, esta distancia a este punto, ¿sí? Esta distancia a este otro punto, esta distancia a este otro punto, con mi vértice y mi ángulo de deflexión delta, que es el mismo que tenemos en esta parte inferior, yo puedo obtener estas deflexiones y no ocurra nada. ¿Sí? Para eso me sirve analizar esta comparación entre arco-cuerda, bueno, arco-grado y cuerda-grado, para que yo pueda obtener esas deflexiones. Si bien esas deflexiones me permiten hacer el trazo más óptimo. ¿Por qué? Porque aquí yo todavía no implementamos, ¿qué cosa? Ni la rosa de los vientos, donde yo tengo que norte, sur, este, oeste, donde yo les voy dando esta cantidad, este punto en específico, y se tienen que obtener todos los demás datos geométricos, como es la tangente. La tangente es la distancia o la separación o la medida que existe entre el inicio de mi curva y el punto o vértice de deflexión de las tangentes. Esta tangente es la misma que corre de este lado cuando termina mi curva. ¿Sí? ¿Qué más se tiene que calcular? La bisectriz, los grados de la curvatura, la longitud de arco, el seccionamiento y los cadenamientos. Todo esto yo lo calculo, pero no todo eso se incluye en el plano. Simplemente yo incluyo los puntos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Vamos a hablar de deflexión de una curva circular. Para adentrarnos al siguiente tema. Ya está. Cuando yo hablo de una deflexión, estoy hablando que para localizar las curvas circulares simples en el terreno, específicamente para localizarlas en el terreno, yo necesito realizar un análisis en campo. ¿Sí? Yo lo puedo realizar en el gabinete. Sin embargo, en cambio, los que van a trazar esas marcas o esos señalamientos, ya establecerlos en el campo para poder iniciar la construcción de nuestra carretera, pues lo tienen que hacer en el campo, y para eso lo que utilizan los topógrafos.
Para este ángulo de deflexión, que yo voy a tener una curva cualquiera, pero que sea simple, voy a tener mi punto de inicio, punto de término, voy a tener mi punto del vértice de deflexión y voy a tener esta distancia conocida como ¿sí? Luego, para yo trazar la curva en el campo y para analizarla de forma geométrica también, por si encuentro algún defecto que yo pueda, porque ¿para qué me sirve también? Bueno, eso lo hace el topógrafo en el campo, y a mí ¿para qué me sirve? Porque yo necesito sacar volúmenes de tierra, yo necesito saber las configuraciones de los volúmenes o de las secciones transversales. Si no tengo esas secciones transversales, no voy a poder estimar cuánto volumen de relleno voy a ocupar o cuánto volumen de excavación tengo que realizar. ¿Sí? O eso es posterior al análisis geotécnico, donde ellos me indican qué tipos de materiales encuentro en el trazo y si me sirven para mis rellenos o para mis terraplenes. ¿Sí? Pero sí necesito analizar las secciones para saber los volúmenes, tanto de excavación como de relleno, como los volúmenes de la carpeta y de la base y de la subbase. Bien. Entonces yo voy a tener mis cadenamientos. Mis cadenamientos pueden ir variando. Yo voy a tener cuerdas. Las cuerdas son las distancias entre dos puntos de la circunferencia. A esas cuerdas, para yo trazarlas, yo las voy a empezar a medir. Normalmente siempre empiezo de la entrada de la curva. Aquí me quedó muy justo. Voy a tomar el segundo. Yo voy a lanzar una línea. Eso lo pongo en otro folio. Yo voy a tener esta línea. ¿Sí? Si nosotros observamos esa línea que yo acabo de hacer, supongamos que esta sea la cuerda número 2, yo aquí voy a tener una distancia. Y existe otra distancia. ¿Cuál? Esta. Entre estos dos lados yo tengo una separación que están unidas en un vértice. Cuando yo tengo dos lados unidos por un vértice, configuro un ángulo. Ese ángulo es al que yo le voy a llamar ángulo de deflexión. ¿Cuántos ángulos de deflexión voy a calcular? Bueno, esto depende de la cantidad de secciones que yo quiera realizar. Si son 5 y son 100 metros de cuerda, pero de 100 metros de la longitud de arco, ¿cuántas tengo que configurar? Prácticamente tengo que configurar 20 ángulos de deflexión. Si la longitud del arco mide 40 metros y estoy haciendo secciones a cada 10, pues solamente configuro 5 ángulos. ¿Sí? No hay un número exacto. También yo las puedo ir obteniendo de metro en metro, de metro en metro. También me ayuda. O las puedo ir analizando por decisiones. La decisión es de uno. Y entre mayor cantidad de análisis, pues es más exacto. Pero como es uno más específico, escrutina más las cosas, pues me tengo que tardar más en el análisis. Es lógico. Ahora bien, yo este ángulo de deflexión lo voy a conocer con esto. ¿Sí? Y va a ser igual al ángulo. ¿Sí?
me salen estas configuraciones. ¿Cómo voy a obtener esta configuración o esta fórmula? Pues yo voy a tener, como siempre, una distancia. ¿A dónde? Al origen. Y esa distancia del origen a donde inicia mi curva y del origen a donde termina mi curva, la conozco como edad. ¿Sí? De aquí yo puedo proyectar, bueno, ya tengo proyectada mi línea que llega al inicio de la curva. Y también puedo proyectar mi línea a dónde, a la cuerda. Si bien yo ya tengo un grado de la cuerda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una separación y cuando yo tenga este ángulo, yo voy a encontrar esta de 1. Y este phi sobre 2 va a ser igual a ese mismo ángulo, pero dividido entre dos secciones. Este sería I. Y este sería I sobre 2. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿Sí? ¿No? ¿O sí? no, profe. Ok, bueno, para analizarlas, yo les comenté que hay dos formas. La primera prácticamente no la voy a analizar porque es muy rápido. La segunda, lo que sí vamos a analizar, es cuando yo tengo lo que se me presenta en campo siempre. Cuando mi carenamiento no es exacto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene, ni termina en 5 y no termina ni en 0. Siempre hay una variación. Hasta por 2-3 milímetros se tiene que aplicar el siguiente método. ¿Qué quiere decir? Que voy a analizar las deflexiones de esta curva simple, fraccionando la longitud de la curva, donde las cuerdas no son iguales a la unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Déjense, los pego en una. ¿Qué quiere decir? Que esta primer cuerda que yo tengo siempre va a ser menor la cuerda. Dependiendo de las secciones, las cuerdas yo las puedo proponer en cuánto. Las cuerdas yo las puedo proponer en 5, 10 o 20. ¿Sí?
cuerda 2, esta que yo tengo al final de la curva, también va a ser siempre menor a la cuerda. ¿Sí? Ahora, los ángulos de deflexión que yo voy a obtener son esta distancia que existe entre una distancia, la separación angular entre estas dos líneas. ¿Sí? ¿Cómo voy a empezar? Bueno, yo siempre sé y eso no va a cambiar nunca, que la tangente o la distancia que existe entre el punto de inflexión al punto de inicio de la curva siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Entonces el radio y la tangente son perpendiculares en cualquier lado, esos no van a cambiar. Igual del otro lado, esta también es la tangente, que también es el radio. Estos no cambian, siempre son perpendiculares. Siempre. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? En otras palabras, ¿qué voy armando? Voy armando triángulos para ir configurando mi trazo. Este es el primer triángulo que voy formando. Ese es mi segundo triángulo que voy a formar. Este es el tercer triángulo. Último triángulo. ¿Ok? Si observamos, conforme todos tienen algo en común. ¿Cuál? R. Y lo puedo utilizar como base, la R. La R es un dato. La R no me va a cambiar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, cada uno de estos triángulos va a tener un grado de curvatura. Va a tener un grado de curvatura. ¿Sí? Grado de curvatura. Grado de curvatura. Cuando yo analizo el primero, pues no tengo problema. Pero cuando yo analizo GC para el grado de curvatura ya de una sección que ya es fija, 5, 10 o 20, yo tengo que sumar el primer grado de curvatura para yo poder obtener ese ángulo. Este ángulo. ¿Sí? En otras palabras sería o el ángulo Φ3 o el ángulo Φ4. Pero ¿qué ocurre? Φ4 es igual a quién? El ángulo delta. Y el ángulo delta sí me lo tienen que dar. Y no es que me lo tengan que dar. Cuando yo estoy haciendo mi análisis, por ejemplo, aquí. Yo después de obtener mi perfil para saber las pendientes, porque es de donde parto, yo ya puedo obtener este ángulo. Este ángulo es un dato. ¿Sí? Dependiendo del ángulo, es el tipo de curva que yo voy a meter.
Y lógico, si me llevan grados altos, voy a tener mayores velocidades. Si está reducido el ángulo, voy a tener que tener velocidades menores. ¿Cuánto? Entre mayor se acerque a 90, quiere decir que son ángulos rectos y tengo que hacer prácticamente reducir la velocidad a 20, prácticamente, por no decir hacer. Entonces, partiendo de esta figura, estamos observando que tengo puros triángulos. Y el ángulo de deflexión que estoy encontrando es conforme a la tangente. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno. Entonces, para yo encontrar este ángulo de deflexión para el P1, como lo tengo. Bueno. Yo tengo que determinar primero una deflexión por metro. Deflexión por metro. Que la voy a encontrar con la literal T. ¿Sí? Si yo sé que el grado de curvatura sobre 2 es igual a la cuerda, y yo necesito una deflexión que sea igual a 1, yo puedo establecer que D es igual al grado de curvatura sobre 2 veces D. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, esto es cuando yo tengo una deflexión por metro, pero si la deflexión es 5, si la deflexión es 10, o si la deflexión es 20, ¿qué quiere decir? ¿Que dónde tengo que sustituir? Bueno, yo estoy diciendo que la cuerda es igual a 1. Aquí la cuerda es igual a 5. Les hago más chiquito esa letra porque si no se van a anular. Grado de curvatura, subíndice C. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando la cuerda vale 5, el grado de curvatura va a ser sobre bit. Si la cuerda vale 10, el grado de curvatura va a ser igual, bueno, la deflexión cuando la cuerda vale 10 es igual al grado de curvatura sobre 20. Cuando la cuerda tiene un valor de 20, la deflexión cuando la cuerda tiende a 20 es igual al grado de curvatura sobre 40. Dependiendo de cuál ocupe en la cuerda, yo las puedo ir analizando. Lo conveniente es usar esta. ¿Por qué? Porque es por metro. Es más práctico multiplicarlas por los metros que estar buscando una de estas, o otra de estas, o esta. ¿Sí? ¿Dudas? No para el momento.
Entonces, si yo tengo C1, que es C1, la cuerda, que no es igual a la cuerda establecida, ya sean 5, 10 o 20, yo puedo establecer que la cuerda para encontrar esa deflexión la puedo establecer entonces para calcular P1 yo voy a tener mi ángulo y voy a multiplicar esa cuerda 1 por la deflexión, ¿sí? Aquí es igual, bueno, también es igual a C1 por el grado de la curva sobre 2 veces la cuerda, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo tener la siguiente operación, el grado de curva sobre la cuerda por la cuerda sobre pero del croquis yo puedo determinar lo siguiente, que GC sobre 2 va a ser igual a G1 sobre 2 sobre G1. Por lo tanto, Ya terminó tu lavadora. esa ρ va a ser igual a G sobre 2. Yo estoy diciendo que C1 es igual a bueno, no es igual, es recíproco a G1, donde G1 yo puedo obtener este ángulo. ¿Cómo obtengo ese ángulo? ¿Cómo obtengo este ángulo? Bueno, yo ya tengo el radio y ya tengo la distancia de la cuerda. ¿Puedo conocer la hipotenusa? ¿Sí o no? Prácticamente sí. ¿Por qué? Que son nulas. Recuerden que yo aquí tengo que hacer mi división para aplicar el teorema de Pitágoras. Si no hago esa división, no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Donde aquí debo de tener forzosamente mi ángulo de 90 grados. Cuando yo tengo mi ángulo de 90 grados, yo ya puedo determinar Pi1, Pi2, Pi3, Pi4. Si bien yo ya les estoy otorgando todas las fórmulas, ahorita les escribo. De esa forma se obtienen cada una de las configuraciones. Y estas son subsecuentes. No importa si yo nada más en este caso tengo 1, 2, 3, 4 puntos, así como yo puedo obtener 50, o que analice punto por punto y que sea una curva de 90 metros, pues analice los 90 metros o los 90 puntos. No importa. Vamos a utilizar las mismas fórmulas. Entonces yo ya tengo para el punto 1, yo voy a ocupar esta. Para el punto 2, bueno, para el punto 2 yo tengo que hacer una suma. ¿Qué voy a sumar? Bueno, P1 y el grado de curvatura.
¿sí? Cuando yo sume P1 más el grado de curvatura, yo puedo obtener Pi2. Cuando yo quiera la deflexión para el punto 3, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que sumar el grado de curvatura, que es subíndice 1, más el grado de curvatura del punto 2, más este grado de curvatura del punto 3. Y con eso me voy a obtener pi subíndice 3. Bueno, para obtener la deflexión para el cierre de la curva o cuando termina la curva, yo debo de sumar g subíndice 1, el grado de curvatura 1 del punto 2, el grado de curvatura del punto 3, más g subíndice 2. O en otras palabras, yo puedo obtener el ángulo delta, que me lo dan como dato, y dividirlo entre, ¿sí? Este ángulo delta es un dato. Este no hay problema. ¿Cuál es lo complicado? Poder calcular G1. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Entonces, nada más les escribo la fórmula. Para punto 2 va a ser más el subíndice 2. Esto va a ser Phi2. Para un punto 3 va a ser el subíndice 1 más el índice C, o grado de curvatura más el grado de curvatura del punto sobre todo. Esto es igual a Phi 3. Y para el punto 4, o cuando termina la curva, el subíndice 1 más el grado de curvatura C más el grado de curvatura en C más el subíndice sobre 2, esto es igual a Phi 4. Perdón, sobre 2. Ahora, los grados de curvatura pueden ser más. Y aquí nada más está seccionada en 4. Pero yo puedo tener otros puntos. ¿Qué quiere decir? Que tendré que sumar otro grado de curvatura. Y es la única diferencia. Pero los que nunca cambian es G1 y G2. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Podría poner las fórmulas, por favor? La siguiente clase entonces hacemos un ejemplo. La lámina 25, por favor. Gracias.